A este webinar del plan de digitalización de la pyme española en relación a los informes que han recibido de Valida tu presencia digital. La agenda que vamos a seguir, o que voy a seguir, es la siguiente. Primero, bueno, pues, lógicamente me presentaré y presentaré un poco el programa. Daremos un repaso, o haremos un pequeño repaso al barómetro digital de la pyme española. Revisaremos los principales puntos de ese informe de Valida tu presencia digital. Y bueno, ahí hay un punto que es de buenas prácticas, pero en realidad las buenas prácticas se van a ir intercalando en el contenido conforme vayamos avanzando con este webinar. Al final habilitaremos la última parte de la sesión para pues, posibles preguntas y respuestas que surjan. Preguntas y respuestas que se formularán a través del chat que tienen disponible en la propia plataforma. Bien, como comentaba, primero vamos a presentarnos para que me conozcan un poco mejor. Mi nombre es Raúl García Carretero. Debajo de mi fotografía y de mi nombre ven un hashtag que me define perfectamente. Soy un optimista digital nato, y es que todo lo que tenga que ver con el entorno digital es algo que me apasiona y, por lo tanto, algo en lo que bueno, pues me siento muy a gusto trabajando. Nací en Madrid hace 40 años, aunque desde hace más de 10 resido en Jerez de la Frontera, y como pone ahí, pues soy padre orgulloso de un niño de 17 meses que realmente es el motor de mi vida. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por el Grupo Bilingüe de la Universidad Carlos III de Madrid, experto en Dirección de Sistemas de Información por la Universidad de Cádiz y máster en Internet Business por el Instituto Superior para el Desarrollo de Internet. En cuanto a la experiencia profesional o a qué me dedico, pues me considero experto en la definición e implementación de estrategias digitales precisamente enfocadas a impulsar la transformación digital de las empresas y, si concretamos un poco más, a impulsar la transformación digital de las pymes, puesto que, como bien sabrán ustedes, el 99, muchos por ciento del tejido empresarial de nuestro país lo forma la pyme, y por lo tanto bueno, pues, es un espacio bastante interesante de trabajo, y creo que un espacio donde se puede hacer mucho. Soy profesor en Internet Academy e ISDI, fundador de digitalizadores.com, que es un proyecto que está actualmente en desarrollo, y director de marketing digital y desarrollo de negocio en Elitech Lab. Bueno, al margen de lo que es la labor profesional, aunque no desvinculado del entorno digital, también participo como voluntario digital en FIDI, que es una iniciativa del ISDI, es la Fundación Internacional para el Desarrollo de Internet, desde la cual lo que hacemos es ayudar a bueno, pues emprendedores sociales y ONGs en su proceso de digitalización. Por lo tanto, como ven, bueno, pues mi experiencia y mi formación, y en definitiva mi trayectoria tiene mucho, está muy ligada al entorno digital, que es precisamente el centro, el corazón del webinar que vamos a tener hoy. Webinar que trata o va a tratar un tema como es el informe que han recibido de Valida tu presencia digital, que no es más que un evento patrocinado, bueno, no es más ni menos que un evento patrocinado por ISDI y AECO, y una de las iniciativas que se están llevando a cabo dentro de la iniciativa o para la digitalización, ¿no?, de la pyme española. Digitalización que, todo se ha dicho, no equivale a tener una página web. Es decir, vamos a empezar ya, o vamos a ir viendo algunos falsos mitos, entre comillas, a lo largo de este webinar, como por ejemplo el hecho de que no, yo tengo una página web, entonces ya estoy en condiciones desde un punto de vista digital. Pues bueno, aquí encontramos ese primer error de base, y un error de base que a lo largo de este webinar iremos de ustedes, bueno, evidentemente página web o presencia digital tienen, porque si no, no estarían en este webinar, pero vamos a profundizar un poco más, con presencia en social media.
algún perfil, no solo algún perfil, sino algún perfil con presencia activa, si realmente tienen adaptada su web a dispositivos móviles, si cuentan con una tienda online o con elementos o con fórmulas para poder captar leads u oportunidades de negocio. Perdón. En definitiva, ¿cuál es el punto de partida de su caso o de su empresa concreta? Bien, la presencia online, que era el primero de los factores que se analizaban, tiene una serie de ventajas o tiene un porqué, ¿no? Y en ese porqué están las ventajas de disponer de esa presencia online. Lo primero, ampliar el mercado más allá de las barreras geográficas, ya lo comentaba antes. Ahí fuera tenemos mucho negocio pendiente o potencial que no tenemos que dejar escapar. Luego nos va a permitir el tener presencia online competir con empresas mucho mayores, que en el mundo offline, como se le denomina, es decir, en el mundo físico, no en el digital, pues sería complicado, ¿no? Competir con estos grandes monstruos o las grandes corporaciones. En Internet o en el entorno digital es distinto. Si lo hacemos bien, podemos posicionarnos o podemos estar al mismo nivel que las grandes corporaciones, que las grandes empresas y llegar a competir con ellas. Podemos ofrecer servicio 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Reducción de costes operativos. Bueno, pues evidentemente estamos ante una situación en la cual podemos ahorrar costes de personal, de publicidad, de teléfono, de oficinas, puesto que de un modo o a través del entorno digital podemos gestionarlo todo perfectamente. Y luego, por tema de imagen, es importante tener presencia online. Es decir, no disponer de una página web pues, puede llegar a dañar la imagen de una empresa porque es algo que está a la orden del día y si tú no tienes una página, no tienes presencia en Internet a través de una página web, pues pueden pensar que es una empresa que no está demasiado actualizada, que en definitiva puede dañar a la imagen como comentaba hace un momento. Pues bien, del análisis se extrajo que el 13% de las pymes de la muestra no disponían de presencia web alguna. Por lo tanto, el usuario que intentara acceder a la empresa a través del entorno digital no podría encontrar ni siquiera sus datos de contacto o qué productos o servicios ofrecen. Están perdiendo, ese 13% están perdiendo una gran oportunidad. Redes sociales o social media. Bueno, pues aquí nuevamente tenemos beneficios que parten o que generan la presencia en social media. Primero, un contacto directo con el cliente, mejorar la imagen, aumentar la visibilidad, fidelizar a los clientes. Si somos capaces de transmitirle nuestros valores, de establecer esa relación, permítanme, de tú a tú con el cliente, al final el cliente va a venir de nuestra mano incluso en el entorno digital, por lo tanto lo vamos a fidelizar. Reducción de costes, nuevas vías de atención al cliente. No olvidemos que el social media, las redes sociales, es un espacio donde el usuario está y donde el usuario participa y donde el usuario quiere también que se le atienda. Por lo tanto, existen opciones para poder atender al cliente a través de redes sociales. Y luego también existen beneficios internos, como es la mayor implicación por parte de los empleados. El simple hecho de poder participar en el día a día de esas redes sociales por parte de los empleados hace que se impliquen mucho más, incluso con la filosofía, ¿no?, de la empresa. Pues bien, del análisis se extrajo que el 46% de las pymes de la muestra disponían de al menos un perfil en alguna red social, teniendo en cuenta que las redes sociales que se analizaron fueron Facebook, Twitter y Google+. Existen infinidad de ellas y evidentemente cogimos 3 de las más representativas. Pero no nos tenemos que quedar precisamente en esta presencia en social media, sino que tenemos que ir más allá y ver si realmente hay una actividad. Y del 46% de pymes que disponían de un perfil en alguna red social, solo el 12% utilizaba con frecuencia esas redes o las mantenía activas. ¿Qué quiere decir esto? Que tan solo el 6% de las pymes que tienen presencia online utilizan realmente las redes sociales para llegar a los usuarios, para llegar a sus clientes. Otro aspecto importante del barómetro y otro aspecto importante dentro de este proceso de digitalización, la adaptación a dispositivos o a entornos móviles.
¿Por qué? Bueno, pues en principio ahí aparece criterios o datos lo suficientemente fuertes como para justificarlo. 8 de cada 10 personas en edad adulta dispone de un smartphone o una tablet. Además, la penetración de smartphone es superior al 70% en España. El 35% de ventas en webs como Privalia, que es una empresa de retail, se realizan desde dispositivos móviles. Para 2016 se estima que habrá más de 10.000 millones de smartphones en el mundo, y no nos olvidemos que en un entorno digital podemos abrirnos a todo el mundo, luego 10.000 millones de oportunidades. Y a día de hoy hay más dispositivos móviles que personas en el mundo. Sin contar que en el segundo trimestre de 2013 se vendieron 255 millones de smartphones en el mundo, o que según Google, una web que esté adaptada a dispositivos móviles es la clave del nuevo SEO. No solo es la clave, sino que como bien se ha comentado o se ha puesto de manifiesto en el informe que han recibido, desde este pasado 21 de abril Google está penalizando precisamente el posicionamiento de aquellas webs que no estén adaptadas a entornos móviles. Luego, no es la clave, sino es una realidad, y es una realidad que si no estamos al día con ella, lo único que puede suceder es que nos perjudique. ¿Adaptación a dispositivos móviles? Bueno, pues tan solo el 6% de las pymes de la muestra disponían de un site adaptado para su correcta visualización desde dispositivos móviles. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que un 94% de empresas están todavía o estaban en riesgo de ser penalizadas por no cumplir con este requisito. Al final, el diseño web adaptable es algo sencillo, ¿no? Y lo que permite es precisamente que cualquier usuario pueda ver su página web desde cualquier dispositivo sin ningún tipo de distorsión, si quieren verlo de ese modo. Se analizó el uso de herramientas de medición, porque la analítica web es otro de los factores importantes. Es decir, no basta con tener presencia, no basta con tener presencia activa, no basta con estar adaptado a los distintos dispositivos desde los que nos pueda encontrar un usuario, sino que además tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque lo que no se mide no se puede gestionar. Y si no se mide y si no se puede gestionar, no se puede mejorar. Entonces, otro de los elementos importantísimos es la medición, es la analítica, es ver qué está ocurriendo con nuestra web y con nuestra presencia digital. Para ello también se analizó el uso de herramientas de medición que, bueno, pues permitían conocer, entre otros datos, los de navegación en el site, procedencia del visitante, duración media de la visita de los usuarios en nuestra página web, páginas que visitaba. Pues bien, el 51% de las empresas no usaba ninguna herramienta de análisis. El 42% utilizaba quizá la más popular y la más sencilla, entre comillas, de utilizar, al menos en su versión básica, o por lo menos para poder empezar a tener datos relevantes que nos puedan dar una visión de cómo estamos haciéndolo en el entorno digital. Pues ese 42% utilizaba Google Analytics y un 7% utilizaba otro tipo de herramientas de analítica, como puedan ser Catalyst o otras que existen en el mercado. Si bien insisto que con Google Analytics bueno, pues es suficiente y más que suficiente, y además nos permite ir ampliando ese análisis conforme va pasando el tiempo, porque vamos integrando nuevas funcionalidades y porque vamos conociendo mejor la herramienta. Pero bueno, insisto, el 51% de las webs analizadas no utilizaban ninguna herramienta de análisis, y esto es grave. Es grave porque si no sabemos qué está sucediendo, difícilmente vamos a saber dónde tenemos que actuar para mejorarlo. Y la parte relativa al comercio electrónico. Bueno, pues evidentemente es otro aspecto fundamental, sobre todo para aquellas empresas que comercialicen algún tipo de producto o servicio. Pero al final, bueno, pues de un modo u otro, las empresas lo que hacen es vender. O venden un servicio, o venden un producto, o venden conocimiento. En definitiva, el tema de la venta online es algo también sencillo e importante.
Bueno, pues aquí lógicamente se analizaron venta online, se analizaron los idiomas de la web, el producto, la venta cruzada, la usabilidad, el apoyo a la conversión, las formas de pago, las formas de contacto, es decir, elementos claves dentro de este apartado. Pues en cuanto a la venta online, solo el 10% de las webs analizadas disponían de una plataforma que les permitía comercializar sus productos o captar clientes de forma online. Idiomas, bueno, pues ya entraremos ahora después cuando hablemos del informe con un poco más de detalle, pero evidentemente cuantos más idiomas mejor y en la mayoría de los casos solo ofrecían su contenido en un único idioma. Formas de pago, las formas de pago tradicionales offline se imponen a las que son puramente digitales y en este sentido tarjeta de crédito y transferencia bancaria bueno, pues se llevan la palma, siendo PayPal la única plataforma de pago digital que ha encontrado hueco realmente dentro del entorno de e-commerce de una manera relevante. Y luego los medios de contacto, pues lógicamente correo electrónico, formulario, teléfono, asistente virtual, nuevos medios de contacto que también veremos ahora en el análisis del informe en sí. Pero los tradicionales o los más usados, pues también lógicamente son los que se destaparon como predominantes dentro de este análisis. Si vemos los datos agrupados, bueno, pues ahí tenemos básicamente cuál es la situación, tanto en presencia digital como en posicionamiento, como en cuanto a la información de producto y de la empresa. En definitiva, tenemos ahí datos que llegaron que nos dieron la posibilidad de llegar a las conclusiones siguientes y a definir las características o el perfil digital medio de la pyme española. Bueno, dispone de una web sencilla sin optimizar para dispositivos móviles, con perfil en algunas redes sociales pero sin actualizar, con contenidos estáticos, es decir, no hay una actualización recurrente de los contenidos, apenas realiza optimización para mejorar el posicionamiento y, por término general, no dispone de tienda online. Finalmente, bueno, pues que cumpliera realmente con todos los requisitos de toda la muestra, solo se detectó una única empresa, es decir, el 0,4% estaba correcto. Y ahora vamos a entrar con la parte que quizá les interese más y que quizá pues, sea la más interesante, vaya, en el sentido de que vamos a hablar del informe que han recibido. Y este informe, en principio, bueno, pues tiene dos grandes patas. Por un lado, el posicionamiento y la optimización SEO, es decir, la optimización y el posicionamiento natural en los buscadores o en los motores de búsqueda, para los que bueno, pues, no conozcan del todo esta terminología. SEO responde a Search Engine Optimization y es simplemente bueno, pues, herramientas, utilidades, prácticas para poder aparecer los primeros en los resultados de búsqueda de forma natural, es decir, sin necesidad de acudir a sistemas de publicidad para poder lograr ese posicionamiento. Es decir, haciendo bien las cosas, podremos lógicamente aparecer en los primeros resultados de búsqueda. ¿Qué significa esto de posicionamiento y optimización SEO? Que quiero que me encuentren, que como empresa que tiene presencia en Internet, quiero ser encontrado por el usuario cuando el usuario busca algo relacionado con lo que yo le puedo ofrecer, independientemente del canal, del dispositivo o de la localización en la que se encuentre el usuario. Y aquí en el informe, para poder afectar o para poder tener bueno, pues una visión real de cómo están las empresas, de cómo están ustedes desde un punto de vista de posicionamiento y optimización SEO, se tuvieron o se han tenido en cuenta una serie de factores fundamentales, como es el tema de social media, el tema mobile, el tema de estructura y el tema local. En cuanto al social media o redes sociales, bueno, pues no quiero asustarles, pero al final ahí pueden ver un óptico de lo que es un plan de redes sociales o de social media. No es tener un perfil simplemente en una red social y ya está.
hay que hacer mucho, tiene que haber un trabajo de fondo, tiene que haber un análisis previo, tiene que haber una serie de objetivos establecidos, tiene que haber una serie de estructuración. ¿Por qué? Pues porque al final volvemos a lo mismo. Estamos hablando de un canal en el que están los usuarios y un canal en el que vamos a poder sacar, o del que vamos a poder sacar mucho provecho si lo hacemos bien. Luego, tengamos muy en cuenta el tema de social media, porque al final las redes sociales es un espacio natural donde están nuestros clientes potenciales y donde además se expresan con total naturalidad y con total libertad. Por lo tanto, es un canal donde tenemos que saber actuar y donde tenemos, por supuesto, que estar. Pero para estar, insisto, hace falta tener algo más que un perfil dado de alta. Bueno, pues al final el análisis que se hace de redes sociales va en torno a esas 4 redes sociales y alguna adicional que pueda aparecer cuando se analiza su web. Twitter, Facebook, Pinterest, Google Plus y otras. Twitter, perdón, por el hecho de que se trata de una red social en tiempo real y porque además, y ya enlazo con algo que comentaba hace un momento, se está erigiendo como un canal bastante interesante para atención al cliente. Facebook, pues aunque solo sea por el volumen o por la cantidad de usuarios que tienen a nivel mundial, es una red social en la que al menos hay que analizar si realmente tiene sentido que estemos. Pinterest, por 2 motivos, porque es una red social o la red social con mayor crecimiento últimamente y porque además recientemente se ha metido de lleno en el mundo de e-commerce integrando el botón de comprar dentro de la plataforma o dentro de sus servicios. Por lo tanto, tenemos un escaparate, como se menciona en algunas de las recomendaciones de los informes, tenemos un escaparate virtual fantástico, gratuito y que además ahora permite incluso ejecutar la compra directamente desde la red social. Y Google Plus por un tema de posicionamiento básicamente. Bueno, pues evidentemente estamos hablando de Google. Google es el buscador más utilizado a nivel mundial y si estamos hablando de España está por encima del 90% de las búsquedas que se realizan a través de Google. Luego, tener presencia en su red social es un síntoma o es garantía de tener posibilidad de un mejor posicionamiento a la hora de obtener los resultados de búsqueda. Mobile es el siguiente gran bloque de este análisis. Bueno, pues no es lo mismo lo que vemos en la imagen izquierda, que es simplemente la página web tal y como se visualiza en un entorno de escritorio, es decir, en un ordenador de sobremesa o en una pantalla de un ordenador portátil, que una web que al menos esté adaptada al tamaño de la pantalla que tienen los dispositivos móviles y que además tiene una ligera modificación en cuanto al diseño para que el acceso del usuario a los distintos elementos que componen la web sea mucho más sencillo. En el de la izquierda yo no soy capaz, no sé si ustedes tendrán mejor vista que yo, pero no soy capaz de distinguir qué es lo que pone en las subsecciones que hay en la parte inferior. Sin embargo, en el de la derecha hay, bueno, pues hay un botón de menú, que es un botón estándar, es un botón reconocible por el usuario, y que en un momento dado se pincha ahí y se puede acceder perfectamente a todo el menú de navegación, de una manera fácil, de una manera sencilla, de una manera intuitiva y además, bueno, pues, de una manera cómoda, ¿no? Porque al final, por muy finitos que tengamos los dedos, es complicado a veces el poder pulsar un botón que es demasiado pequeño, un enlace demasiado pequeño en una web, en un dispositivo que además tenemos junto a nosotros las 24 horas del día. Nos despertamos con el teléfono móvil, porque la gran mayoría de nosotros lo utilizamos como despertador. Estamos conectados a través de ellos a las redes sociales, bueno, pues, consultamos páginas web, información, incluso compramos a través de ellos. Es decir, es un dispositivo que está presente en nuestra vida 24 horas al día. Incluso cuando dormimos lo tenemos al lado en la mesita de noche. Por lo tanto, si no estamos adaptados a este dispositivo, bueno, pues difícilmente vamos a poder acceder al usuario. Y aquí, en el entorno mobile, lo que se ha analizado, lo que se analiza en este informe, por un lado es la versión móvil, por otro lado la plantilla CSS,
la redirección móvil, el icono Apple, la existencia o no de Flash y el tiempo de carga. En cuanto a la versión móvil, bueno, pues podemos estar hablando de un diseño responsive, que ya antes he adelantado algo y al final no es más que una técnica de diseño web que lo que busca es la correcta visualización de una misma página en distintos dispositivos, es decir, el responsive lo que hace es adaptar nuestra página web para que independientemente del usuario, del dispositivo que utilice el usuario, pues la web se visualice correctamente. Luego existen webs, la web mobile, una web específicamente diseñada para entorno móvil y también como alternativa aplicaciones móviles en lugar de web. Pero bueno, es importante que tengamos definida cuál es la versión, o al menos que tengamos definida una versión mobile de nuestra presencia digital, de nuestra página web, porque, insisto, es un dispositivo presente las 24 horas del día en los usuarios. Plantilla CSS para móviles. Bueno, la plantilla CSS y la parte móvil, junto con la parte de estructura que veremos ahora más adelante, pues quizás sean las dos que más elementos técnicos o que más elementos deberíamos dejar en manos de gente que conozca realmente cómo trabajarlos. Bueno, pues las plantillas CSS son hojas de estilo que lo que permiten es definir diferentes estilos, valga la redundancia, para diferentes dispositivos. O sea, al final es una manera también nuevamente de adaptar nuestra presencia digital al entorno móvil. La redirección móvil, bueno, pues aquí estamos hablando también de temas técnicos. Es un código que lo que hace es detectar el ancho del dispositivo que abre nuestra página web y si detecta que es inferior a 800 píxeles, entonces lo que hace es entender que el dispositivo es móvil y lo que hace es redirigir directamente al usuario a una carpeta que alberga una web diseñada especialmente para este tipo de dispositivos. Es decir, nuevamente estamos hablando de temas técnicos, de temas que tienen que ver con código y con programación, pero es importante que sepan y que sepan interpretar y que conozcan qué hay detrás de cada uno de esos elementos que se han analizado en el informe, al menos para que luego decidan, ¿no?, cuáles de ellos quieren atacar o trabajar. El icono Apple, es una técnica adicional para adaptar la web a este tipo concreto de entorno. El uso de Flash, bueno, pues como se indica también en el informe, el Flash no es indexado correctamente por los buscadores. Por lo tanto, si utilizamos Flash, no va a entender el buscador o el rastreador del buscador no va a entender qué es lo que hay en ese contenido, no lo va a entender bien y por lo tanto no va a poder determinar si realmente es información relevante o no para el usuario. Y ante la duda, pues lógicamente optará por no mostrar nuestra web como un resultado válido porque no es capaz de asegurarse al 100% que ese contenido es el adecuado para mostrar al usuario. Bien, tiempo de carga, igual. Por encima de 5 segundos de carga está comprobado que el usuario abandona la navegación. Para que se hagan una idea, en una página web un tiempo de carga superior al segundo ya se considera como que la velocidad es media. Es decir, hay que estar por debajo del segundo para que la velocidad de carga de esa página se considere como una velocidad alta, es decir, una velocidad rápida. En móvil, bueno, pues por encima de 5 segundos está ya comprobado que el usuario abandona la navegación. No somos pacientes como usuarios. Y por lo tanto es un tema que también tenemos que tener en cuenta. Tenemos que ver cómo mejorar nuestra presencia nuestra presencia digital para adaptarla a entornos móviles, contemplando como mínimo esos 6 aspectos que acabo de comentar. En cuanto a la estructura, bueno, pues si igual que con la parte de social media les mostraba un óptico de un plan de social media, en la estructura
les quería compartir con ustedes la arquitectura de navegación y SEO. No estamos hablando de que visualmente quede bonita la página web y ya, digamos, pues, la estructura de mi web es fantástica, en absoluto. Tiene mucho trabajo de fondo y tiene mucho trabajo de fondo que, como comentaba hace un momento, probablemente sea la parte más técnica, porque muchos de estos elementos requieren de trabajar o de tocar el código de la propia web. Bueno, pues desde temas que afectan a la rastreabilidad e indexabilidad a temas que afectan a la relevancia. Vamos a entrar en detalle ahora con la estructura y en ese sentido, bueno, pues se analizaron estos aspectos, ¿no? La resolución W. ¿Qué quiere decir la resolución www? Que el usuario que decida acceder a nuestra página web, por ejemplo, utilizando nuestro dominio pepito.com, precedido de las 3 W, y aquel que acceda sin ponerle las 3 W, lleguen a un mismo sitio e Internet sepa, a través de esa programación que comentaba antes, que ese sitio en realidad es un único sitio. ¿Por qué? Porque si no informamos de esa existencia o de esa correspondencia, lo que va a entender el buscador es que estamos duplicando el contenido. Oiga, este señor está mostrando en Internet la misma información a través de pepito.com que a través de www.pepito.com. Por lo tanto, vamos a penalizarle porque está intentando hacer trampa, está intentando aparecer 2 veces con exactamente lo mismo. ¿Qué significa esto? Que tenemos que preocupar por tener un redireccionamiento 301, que es el código de redirección que hay que aplicar para que ese buscador entienda que tanto con W como sin W estamos hablando de la misma página. Robots.txt. Bueno, pues aquí esto sigue un criterio, y es que los robots de búsqueda, es decir, los motores de búsqueda tienen lo que se llaman las arañas, y esas arañas se meten en las tripas de las páginas web para analizarlas, para rastrearlas, para indexar en los contenidos. Pero esto no es indefinido, es decir, cada web le dedica un tiempo. Por tanto, también tenemos que facilitarle el camino al buscador para que identifique o para que rastree la información que realmente nos interesa a nosotros que rastree. Perdón. Bueno, pues a través de robots.txt lo que es posible restringir el acceso a los robots de motores de búsqueda para evitar que accedan a directorios, páginas determinadas que no nos interesan ni tan siquiera que las rastree, porque preferimos que dedique su tiempo a rastrear contenidos realmente relevantes o que nos puedan interesar más que sean mostrados a los usuarios. Además, el robots.txt especifica dónde se encuentra el archivo del mapa del sitio XML, que es el siguiente criterio que analizamos dentro del informe y que lo que hace es enumerar las URL que puede rastrear y pueden incluso pues incluir información adicional, como actualizaciones de la web, frecuencia de cambio, qué importancia le estamos otorgando a cada una de esas URL, qué significa o a qué nos lleva esto, a que los motores de búsqueda bueno, pues rastreen más exhaustivamente nuestra página web. Es decir, lo que estamos haciendo es establecerle entre comillas, un calendario de actuación al buscador y restringiendo o eliminando al máximo las opciones de que rastree o de que acceda a espacios donde no nos interesa y dedique, como decía hace un momento, el tiempo a rastrear la información que queremos que se muestre al usuario porque es la que nos es más rentable. Descripción en cabeceras. Bueno, pues aquí es información al usuario porque, bueno, pues lo que va, bueno, al usuario y al buscador, evidentemente, porque estamos en un entorno de SEO, pero al usuario va a poder ver cuál es la información
relativa a nuestra empresa, y eso le puede animar incluso a hacer clic a visitar a visitar nuestra página web. Y al buscador bueno, pues le va a ayudar a entender cómo se describe nuestro sitio web a la hora de analizarlo desde un punto de vista de resultados de búsqueda. Luego es información válida tanto para el usuario como para el buscador y, por lo tanto, información válida para nosotros. Bien, pues la descripción en cabeceras es algo que tenemos que cuidar y es algo que podemos decidir nosotros, sabiendo que tiene que contener entre 70 y 160 caracteres. Bueno, pues ahí sí podemos actuar aunque no conozcamos nada de programación, en el sentido de decirle a la persona que se encargue de la página web, oiga, yo quiero que esta sea la descripción que aparezca en mi cabecera. ¿Para qué? Para que los buscadores sepan algo más de mí y para que el usuario, bueno, pues pueda tener alguna información extra sin siquiera acceder a la web que le motive a hacerlo. Palabras clave, fundamental. Fundamental que aquellas palabras que definan, que mejor nos definan, por las que queremos además ser mostrados en los resultados de búsqueda cuando un usuario busque, estén presentes en nuestra web. Y esto no es simplemente, no sé, el nombre de la empresa o si vendo jamones, pues mi palabra clave es jamones y voy a poner jamones por todo sitio. No. Aquí hay un trabajo de fondo también y un trabajo que hay que desarrollar en condiciones para identificar no solo qué palabras son esas palabras clave a las que hago referencia, sino la mejor ubicación para ponerlas, la frecuencia con la que vamos a repetir esas palabras clave, en definitiva, qué y cómo vamos a utilizarlas. Pues bien, las palabras clave no solo hay que optimizarlas o incluirlas en los contenidos de la propia página web, sino que tienen que estar optimizadas en el encabezamiento, las descripciones, en los títulos, de modo que nuevamente sean interesantes para la web y nos aporten tráfico cualificado. ¿Por qué lo del tráfico cualificado? Pues porque efectivamente si un usuario busca por jamones, yo tengo la palabra clave jamones bien integrada dentro de mi estructura web y aparezco como resultado de búsqueda, al final el resultado de búsqueda que está obteniendo ese usuario coincide con lo que está buscando. Y ese tráfico, ese usuario que va a acabar en mi página web, es un usuario cualificado, es un usuario al que probablemente le pueda vender un jamón. Si luego el resto está en consonancia, ¿no? Encabezados HTML. Bueno, pues aquí es nuevamente un asunto de programación y un asunto que tiene que ver con el posicionamiento. Existen encabezados desde H1 hasta H6 y aquí se recomienda que se incluyan palabras clave, las palabras clave más relevantes. Para que el SEO, para que ese posicionamiento orgánico sea realmente efectivo, lo que se recomienda, y esto pues nuevamente entra dentro de ese saco de buenas prácticas que, como comentaba, voy a ir intercalando, es que exista solo una etiqueta de primer nivel de H1 por página. Porque de este modo, nuevamente, estamos facilitándole la labor al buscador. Atributo alt en imágenes. Bueno, partiendo de que las imágenes y por extensión los vídeos son ininteligibles, para los buscadores, es decir, no saben qué hay detrás de una imagen si nosotros no nos hemos preocupado de decírselo, de contárselo. Por lo tanto, si no tiene atributo alto una imagen, el buscador va a pasar por alto esa información. Y a lo mejor esa información es una información realmente interesante para un usuario que esté buscando fotografías de mi jamón, por ejemplo. Entonces, al final hay que etiquetar con ese atributo al todas las imágenes que sean relevantes dentro de nuestra página web, puesto que de otro modo no estaremos ayudando o estaremos haciendo un flaco favor a nuestro posicionamiento. Contenido Flash, ya lo hemos comentado antes en el entorno mobile, el Flash no es indexado adecuadamente por los motores de búsqueda. Y esto lo que hace es afectar negativamente a nuestro posicionamiento. Por lo tanto, en la medida de lo posible, evitemos el Flash a toda costa. Contenidos.
pues, no sé si habrán oído la famosa frase, ¿no?, de que el contenido en Internet, el contenido es el rey, ¿no? Evidentemente, si lo que compartimos en nuestra página web, si la información que tenemos disponible al alcance de los usuarios no es relevante, no es atractiva, no es algo que les pueda causar o provocar interés, pues realmente no tenemos nada. Por lo tanto, hay que trabajar muy bien los contenidos. Y trabajar muy bien los contenidos no significa que en el momento de creación de la página web decidamos qué poner en una sección o en una determinada página, sino que vayamos analizándolo con cierta frecuencia y con cierta recurrencia para actualizar esos contenidos. Este elemento, el elemento de contenidos, es también un elemento que los buscadores y los algoritmos que utilizan para rastrear y para indexar la información utilizan o analizan. Si ven que es un contenido, como comentaba al principio de la exposición, estático, que no varía, que no tiene ningún tipo de actualización, probablemente pasen por alto esa información y no le den mayor importancia. Ahora bien, si están observando estos motores de búsqueda, que se trata de un contenido que se actualiza con frecuencia, que es fresco, que es relevante, porque al final bueno, pues los usuarios están accediendo a él, pues tendremos muchas mejores posibilidades de estar mejores posicionados que nuestra competencia, ¿no? Y también, lógicamente, es un tema importante de cara al usuario. ¿Por qué? Pues porque si yo entro en una página, sobre todo en páginas o en secciones donde la actualización sea algo que se espera, ¿no?, como algo normal, y veo que siempre estoy encontrando pues, más o menos la misma información, los mismos contenidos, pues a mí me da la sensación de que esa página web no tiene ningún tipo de vida y por lo tanto no me transmite confianza. Luego, tiene dos vertientes el tema de los contenidos y de su actualización y de su correcta gestión. Uno, que estemos mejor vistos por parte de los buscadores. Dos, que estemos mejor vistos y generemos confianza y bueno, y ese engagement que se le llama o fidelización del usuario. El PageRank. Bueno, pues el PageRank es una referencia que utiliza Google para clasificar precisamente los contenidos de las páginas web y para indexarlos. Es una referencia que va de 0 a 10 y pues en función de la importancia que tenga ese contenido dentro de ese análisis, pues le otorga una puntuación u otra. Por lo cual, cuanto mayor sea nuestro PageRank, mejor, porque estará dando muestras de que nuestro contenido es bueno, de que nuestro contenido está siendo bien valorado y bien traficado por el buscador más utilizado a nivel mundial, que es Google. Y luego hay un tema que es el dominio, tanto por su fecha de creación como por su caducidad, bueno, pues o su fecha de vencimiento. La fecha de creación del dominio también da muestras de la solvencia, de la solidez de la página web. El dominio se ha creado hace 6 meses, bueno, pues no tiene la misma entidad, ni de cara al usuario ni de cara al buscador, que un dominio que tenga ya 10, 15 años. Y evidentemente, el hecho de que un dominio caduque o venza dentro de 10 días y no haya ninguna información bueno, pues que esté mostrando que se ha renovado, no es lo mismo que un dominio que a lo mejor se haya reservado por 10 años y todavía le queden 4 o 5 años para vencer. La sensación que transmite de cara al buscador es de mucha mayor solvencia, de mucha mayor potencia desde un punto de vista de dominio para esa parte del análisis por parte del buscador y por lo tanto nos va a beneficiar también desde un punto de vista de optimización. Bien, pues aquí nuevamente hemos visto una serie de elementos, muchos de ellos, como comentaba, están afectados o tienen que ser tratados por gente que realmente sepa de estos asuntos, pero estamos hablando de elementos críticos y de elementos que no hay que pasar por alto, puesto que se tratan de la columna vertebral de nuestra página web,
que nos va a ayudar precisamente a caminar en el entorno digital. Y luego hay un último bloque en cuanto a posicionamiento y optimización SEO, que es el bloque local. Bueno, pues aquí no hay mucho que contar en el sentido de entrar tan en detalle como en los elementos de mobile o de la estructura, pero sí hay que destacar algo, y es que si somos una empresa con presencia local y vendemos localmente, al margen de que nuestro negocio tenga un alcance global, siempre va a ser importante que no se nos olvide los clientes que tenemos a nuestro alrededor. Por lo tanto, existen métodos para poder mejorar nuestro posicionamiento desde un punto de vista local y que nuestros clientes nos encuentren de una manera más fácil y sencilla. Yo puedo estar ahí como empresa. Y aquí, bueno, pues en el análisis también se hace referencia a este aspecto y se analiza la presencia o no de las distintas empresas analizadas en tres directorios locales que son probablemente de los más relevantes. Foursquare, Google My Business, que es el antiguo Google Places, y Yelp. Bueno, pues aquí, como comentaba, no hay mucho más que añadir, simplemente que es interesante tener presencia local, puesto que cada vez existe más tecnología, más aplicaciones, más utilidades que intercalan o mezclan o integran la localización del usuario para ofrecerles mejores servicios. Por lo tanto, yo quiero, insisto, estar ahí. Y usabilidad. El otro gran bloque de este análisis, por un lado posicionamiento SEO, por otro lado usabilidad. La usabilidad, ¿a qué responde? A que quiero que el usuario tenga la mejor de las experiencias posibles en mi web. Yo tengo una web fantástica desde un punto de vista de posicionamiento. Tengo adaptada en entorno móvil, me he preocupado de que desde un punto de vista local también sea visible, que cuente con una estructura muy cuidada. En definitiva, he trabajado mi web para que la presencia, para que la apariencia y para que de puertas hacia adentro, es decir, de puertas o de cara al buscador, esté todo perfecto. Y luego algunos aspectos como la presencia en redes sociales, que también lo he trabajado justamente para que tanto los buscadores como los propios usuarios pues, me puedan encontrar en esos canales. Bien, no basta tampoco con esto. Esa es una parte, es una de las dos patas precisamente del informe. La otra parte es la usabilidad. Y es que todo lo bien que lo he hecho antes se puede ir traste si el usuario cuando entra en nuestra página web no encuentra lo que quiere, no puede navegar de una manera fácil y efectiva, no responde lo que ve a las expectativas que había creado. En definitiva, nuestra web no es usable y por lo tanto, por muy bien estructurada, por muy bien organizada, por muy bien posicionada que esté en buscadores, por muy buena imagen que demos en redes sociales, pues no va a servir para gran cosa. Y aquí nuevamente se han analizado una serie de elementos que consideramos son los más relevantes, al margen de que puedan existir otros muchos, pero eso ya sería cuestión pues, de entrar en un análisis mucho más detallado y pormenorizado y probablemente un análisis que debería realizarse individualmente y previa puesta en común de cuáles son realmente las necesidades para la empresa concreta. Pero desde un punto de vista genérico y para poder presentar un informe con solvencia, desde un punto de vista de usabilidad, he analizado por un lado el idioma del contenido, que tiene dos vertientes, la vertiente técnica, es decir, que desde un punto de vista técnico el idioma esté declarado y que el idioma sea detectado, y luego desde un punto de vista práctico, que es el hecho de que cuantos más idiomas estén traducidos en nuestra web, mejor. ¿Por qué? Pues porque mayor será la posibilidad de afectar o de acceder
a usuarios de otros países o usuarios que residen en nuestro país pero son de otra nacionalidad distinta. Es decir, de ampliar nuestro público objetivo. Es decir, de ampliar nuestros clientes potenciales y, por lo tanto, nuestras oportunidades de negocio. Ojo, cuando hablo de idiomas de contenido no hablo de traductores estándar. Hablo de que desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista operativo, desde un punto de vista de algo que puede gestionar cualquiera que no entienda de programación, nos sentemos, analicemos cuál es nuestro mercado, cuál es nuestro público objetivo, qué público objetivo nos gustaría alcanzar, que actualmente no estamos alcanzando, y a partir de ahí decidiéramos qué idiomas vamos a integrar o a qué idiomas adicionales vamos a traducir en nuestra página web. Y llevemos a cabo una traducción en condiciones. ¿Por qué? Porque los traductores estándar para salir de paso están muy bien, pero para traducir una web completa al final, bueno, pues hacen agua por muchos sitios. De hecho, puede afectar negativamente la experiencia de usuario. Yo si estuviera, no sé, en Londres y estoy visitando una web que me ofrece la posibilidad de verlo en español y veo que la traducción es de, no sé, de los comanches, vaya, no salgo con buen sabor de boca de esa página web. Luego, el tema de idiomas también necesita de un análisis previo, de una pensada. ¿Vale? Catálogo de producto. Bueno, pues creo que se explica por sí mismo. Si tenemos una página web, si estamos ofreciendo al usuario un canal a través del cual conocernos mejor y no somos capaces de mostrarle qué es lo que vendemos, ni tan siquiera a través de aquí, pues algo estamos haciendo mal. Luego es importante también que tengamos en cuenta que el catálogo de producto, siempre y cuando dispongamos de ese catálogo de producto o servicios, ojo, esté visible, esté accesible, sea claro, dé la información necesaria al usuario para que, bueno, pues al final logremos que le interese y que contrate con nosotros o nos compre el producto que sea. Igualmente es importante el tema de la valoración de clientes. Vetar o cerrarle la puerta a un cliente a que dé su opinión sobre nuestra empresa o sobre nuestros productos o servicios es como poner un freno basado en el miedo. A ver si me van a poner un comentario negativo y la llamamos. Vamos a ver, estamos en un entorno digital, estamos en un entorno que si cerramos puertas que naturalmente deberían estar abiertas a los clientes, al final las van a encontrar por otro sitio. Redes sociales, en foros, en blogs. En definitiva, vamos a facilitarle al usuario esa información o ese tipo de herramientas o de interacción con la página, con nuestra página web, porque además, por un lado, vamos a transmitirle tranquilidad, confianza y la seguridad de que está en una empresa transparente, y por otro lado, vamos a poder habilitar un canal adicional de información hacia otros clientes que vengan a futuro a nuestra página web, porque van a ver comentarios, van a ver valoraciones, van a ver qué es lo que opinan otros de nuestros productos, de nuestros servicios, de nuestra empresa, y puede ayudar a captarlos con clientes nuevos. Uso interno, pues es otro elemento fundamental. ¿Por qué? Pues porque si no contamos con un buscador interno y nuestros contenidos son, bueno, pues, numerosos dentro de la página web, o contamos con varias secciones y subsecciones, bueno, evitaremos que un buscador que el usuario se pierda o abandone nuestra página web porque acaba desesperado por no encontrar lo que estaba buscando. Evidentemente, el buscador interno es un elemento muy bueno, primero, para efectivamente evitar el abandono por parte del cliente y segundo, para la conversión. O sea, desde un punto de vista de negocio, de venta online, contar con un buscador interno muchas veces salva una venta. ¿Por qué? Pues porque es tan sencillo como que el usuario entra en la caja de búsqueda lo que está buscando. Jamón, pata negra. Y de repente, ¡pum!, ahí tiene el resultado. Le llevamos directamente desde nuestro buscador en la web a la página exacta donde puede encontrar el jamón pata negra que está buscando y tenemos ahí la posible venta. Información corporativa. Igual, es un elemento que genera confianza y por lo tanto ayuda también a las conversiones.
Si yo estoy en una página que cuenta con una plataforma de comercio electrónico, pero ni siquiera tengo información de quién son, ni de qué hacen, ni de dónde están, ni a qué se dedican, pues lo más probable es que no compre ahí y me busque una página web alternativa en la que poder efectuar esa compra. ¿Por qué? Pues porque al final no me están transmitiendo confianza. Por tanto, la información corporativa pues también es interesante. Sala de prensa. Bueno, pues un canal más donde poder comunicarnos con nuestros usuarios. Que estén accesibles para ellos las últimas noticias relacionadas con el sector, con la industria, con nuestra empresa. Es una forma más de acercarnos a ellos, es una forma más de intentar establecer un vínculo mucho más estrecho. Ofertas de empleo, pues también no es un elemento crítico el tema de las ofertas de empleo y no es un elemento fácil en los tiempos que corren, ¿no? Pero el hecho de que una empresa publique en su propia página web ofertas de empleo, pues puede generarnos tráfico adicional. Y aquí nuevamente vamos a hablar de otra buena práctica. Si esa oferta de empleo la anunciamos en nuestras redes sociales que previamente nos hemos preocupado de cuidar, pues al final estamos teniendo tráfico e interacción y, ¿por qué no?, en un momento dado, viralización de esos contenidos hacia nuestra página web y hacia nuestros perfiles de redes sociales. ¿Esto qué significa? Bueno, pues por un lado, el tráfico adicional y por otro, ganar algo de notoriedad. ¿Por qué? Pues porque estamos generando empleo. Pero no es lo mismo generar empleo y publicarlo sin desmerecer absolutamente ninguna página, pero bueno, en páginas especializadas de empleo, que también se puede hacer de forma complementaria, que publicarlo adicionalmente en nuestra página web, porque tengamos una sección de empleo destinada a ello. Suscripción a newsletters. Bueno, pues igualmente otro canal de comunicación y además un canal de comunicación fantástico, porque es un canal de comunicación con sentido. Si le damos la opción al cliente de dejarnos su correo electrónico para informarle de novedades, de promociones, de pues, noticias, ofertas, etcétera, ya está dando su consentimiento a que nos comuniquemos con él por ese medio. Por lo tanto, estamos abriendo un canal de comunicación directo con el cliente, consentido por él, y que podemos utilizar para hacerle llegar infinidad de información. Información que, si sabemos cuidar, puede llegar a convertirse en una venta. Zona privada también es algo importante. No es un elemento crítico, pero sí importante. ¿Por qué? Pues porque si el cliente tiene un espacio donde poder gestionar su negocio con la empresa, es decir, sus pedidos, sus listas de deseos, sus promociones, su propio perfil, que defina qué información quiere recibir a través de esa newsletter. En definitiva, una zona específica para él. Eso al final es algo más importante. Y eso al final facilita la vida. Está haciendo más usable la web para él. Por lo tanto, bueno, pues contar con una zona privada, insisto, no es un elemento crítico, pero puede resultar interesante. Interesante además no solo de cara al usuario general, sino para aquellas empresas que se dediquen a trabajar con canales de distribución o con proveedores, el establecer o el definir una página o una sección privada específica para atender a este tipo de colectivos o de colaboradores es fantástico. Nuevamente estamos facilitándole la vida al usuario, ya sea empresa, ya sea usuario particular. Zona privada, como comentaba, interesante, las FAQ o preguntas frecuentes. Bueno, pues al final, aquí nuevamente tenemos una herramienta fantástica para mejorar la experiencia del cliente que visita nuestra página web, sobre todo si es por primera vez. ¿Por qué? Pues porque de un plumazo va a poder encontrar la respuesta a aquellas dudas que se presentan con mayor frecuencia. Oiga, es que no sé cómo acceder a mi zona privada, por ejemplo. O
¿qué opciones de pago tienen disponibles? En definitiva, al final esto es un trabajo también de análisis, de identificar cuáles son aquellas cuestiones que plantean con más frecuencia los usuarios y establecer un espacio donde recogerlas para que, bueno, por un lado el usuario lo encuentre fácilmente y por otro lado nosotros también ahorremos en tiempo y en costes. Porque si tenemos que tener una persona dedicada a explicar o a dar respuesta a preguntas que están continuamente repitiéndose, pues al final lo que estamos haciendo es duplicar esfuerzos, cuando de este modo podemos simplificarlo. El sitemap, bueno, pues es un elemento crítico y es un elemento que va a permitir al usuario saber cuál es la navegación que le ofrecemos en nuestra web. Es decir, qué secciones, qué subsecciones, qué apartados, qué espacios puede visitar en nuestra web. Por lo tanto, nuevamente le estamos facilitando la vida. Además, el sitemap es interesante que se construya no solo desde un punto de vista visual, es decir, desde un punto de vista informativo, para que sepa cuál es la división de esa estructura de la web, sino que los propios textos sean clicables para que desde el propio sitemap el usuario pueda acceder a la sección que desee. Migan, bueno, pues es el rastro que ayuda al usuario a saber dónde se encuentra. Y nuevamente, si hacemos una miga de pan clicable, vamos a facilitarle mucho la vida. ¿Por qué? Pues porque haciendo clic simplemente sobre ese punto de la web al que quiere regresar, es mucho más sencillo que tener que volver con la barra de retroceso o entrando en la web y accediendo nuevamente a la sección. Formulario de registro. Bueno, pues si contamos con un formulario de registro, aquí lo importante, lo fundamental es simplificarlo al máximo. Devolución de llamada, evidentemente es una comodidad para el usuario. Si el usuario deja simplemente su teléfono y nosotros le devolvemos la llamada, bueno, pues ya con eso le estamos nuevamente haciendo la vida más sencilla. Política de cookies. Aquí es importante un tema a destacar, y es que el hecho de que mencionemos la política de cookies en nuestra información legal, en nuestro aviso legal, no es suficiente. La política de cookies tiene que estar visible, accesible y presente al principio de la navegación. Y se ha de informar a los clientes que si permanecen en la web están aceptando esa política. Por lo tanto, a pesar de que esté informándose en el aviso legal de que efectivamente la política de cookies está presente y que se utilizan cookies, etcétera, etcétera, con eso no es suficiente. No estarán, cumpliendo con, bueno, pues con la normativa relativa a este tipo de política. Información legal. Pues aquí hay que hacer o hay que poner a disposición del usuario tanto el aviso legal como la política de privacidad como mínimo. Luego ya, en función de qué más hagamos, pues podemos incluir temas de condiciones de compra, etcétera, etcétera. La ficha de producto, importante que cuente con una fotografía que pueda o permita al usuario identificarlo correctamente. Una descripción lo más detallada posible y ventas adicionales. Vamos a aprovechar la ficha de producto para poner a disposición, para publicitar de cara al usuario otros productos que puedan estar relacionados, o para que sepa cuáles han sido los más vendidos, o para que sepan qué productos adicionales pueden complementar a los que ha elegido. En definitiva, vamos a aprovechar esta sección de la ficha de producto para intentar incrementar nuestro pedido medio. El carrito de la compra, evidentemente para las empresas que tengan plataforma de comercio electrónico, que esté siempre visible y accesible durante todo el proceso de la compra. Elementos de conversión, igual, si estamos en un entorno de e-commerce, es fundamental que el teléfono esté siempre visible en todas las páginas, porque en un momento dado podemos afectar sobre la tranquilidad del usuario, que tenga una duda. Bueno, pues no hace falta que salga del proceso de compra o del momento compra para poderla resolver. Elementos de conversión, métodos de pago. Cuantos más métodos de pago pongamos a disposición del cliente, mejor. Pero nuevamente, vamos a remitirnos al barómetro que veíamos hace un momento. Vamos a analizar cuáles son realmente los que tienen algún sentido. Porque, bueno, pues a día de hoy
quién sabe mañana, pero métodos de pago como las monedas virtuales, pues bueno, todavía no han tenido la suficiente acogida, ¿no? Entonces, implementarlo porque, y perdonen la expresión, pero porque mola, pues tampoco tiene mucha lógica. Por lo tanto, el tema de los métodos de pago, vamos a integrar aquellos que tienen sentido, vamos a integrar aquellos que bueno, pues tienen acogida o son más utilizados por parte del usuario y vamos a integrar aquellos que podamos gestionar. Esto es algo fundamental. Todo lo que estamos viendo no tiene ningún sentido integrarlo por integrarlo. Primero tenemos que asegurarnos de que vamos a ser capaces de gestionarlo adecuadamente, porque si no es así, mejor no estar. Métodos de pago, página de error 404. Bueno, pues esta página de error es cuando el usuario encuentra o llega a un punto en el que el enlace está roto o la página que está buscando no existe o simplemente ha cambiado de ubicación. Bien, pues hagamos de esa página algo personalizado. Aprovechemos esa página para poder recomendar al usuario que continúe su navegación en nuestra página web en otra sección. ¿Por qué? Pues porque de ese modo estaremos al menos intentando evitar que abandone. El favicon, bueno, pues el favicon no es un